Un buen instructor de ajedrez debe ser un científico, o sea, dominar los temas que enseña, debe, todo lo que enseña y todo lo que explique debe conocerlo muy bien para poder transmitir de la mejor manera el conocimiento. Debe capacitarse permanentemente, todo el tiempo estar en cursos, todo el tiempo estar estudiando, todo el tiempo estar actualizándose en cuanto a repertorio de aperturas, en cuanto a características generales del ajedrez, del arbitraje. Todo el tiempo él debe consultar con sus colegas. Además de esto, debe realizar investigaciones sobre sus propios métodos, compararlos con otros, si verdaderamente el método de enseñanza que yo manejo está sirviendo de la mejor manera, o si de pronto considero que sirve, pero hay otros que pueden servir aún más. Entonces es muy importante que el entrenador de ajedrez sea un científico, que aparte de ser un científico que estudie, analice y ponga a prueba sus conocimientos y sus métodos, también escriba y publique sus conocimientos, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? La vida va va muy rápido, nos morimos y no tenemos nada que dejarle a las demás personas. Y es muy triste porque muchas veces en muchos países existen buenos entrenadores y no comparten su conocimiento, no escriben en revistas, no escriben en sus muros. Ahora es muy fácil publicar todos los conocimientos que se tienen, es cada vez más fácil. Entonces, yo los invito a que todos escriban, por lo menos en su muro del Facebook, los conocimientos, porque transmitir el conocimiento es muy importante. Muchas personas creen que transmitir el conocimiento entre colegas entrenadores no es muy buena idea porque ellos me van a ganar, porque si yo les digo mis formas de entrenar, entonces ellos me ganan, y es un pensamiento bastante mediocre que digamos que gracias a este pensamiento se han estancado muchas naciones por el egoísmo. Entonces los invito a que compartan sus cosas y que bueno, si los demás aprenden lo que yo enseño y los métodos, entonces simplemente pues yo los aplico de una mejor manera. No a todo el mundo le queda igual los mismos métodos. Bueno, un buen instructor de ajedrez debe tener conocimientos básicos de Excel, debe tener conocimientos básicos de Word, debe tener conocimientos básicos del manejo de Internet. ¿Por qué el Excel? Bueno, el Excel, cualquier entrenador de cualquier deporte debe ser por lo menos un experto manejando los temas básicos del Excel, ya que acá es donde ponemos las cargas de entrenamiento, los porcentajes de asistencia, los volúmenes, las intensidades, el manejo cuantificable, las operaciones matemáticas del entrenamiento se hacen muchísimo más fácil. Y ya pues el cuaderno, digamos que es un accesorio, la agenda es un accesorio, pero digamos que ya está descontextualizado. Todo se debe manejar en hojas de Excel para un mejor manejo de los datos. Y bueno, el Word para pasar los informes y para escribir las cartas y para hacer todo lo que un entrenador en el día a día normalmente tiene que hacer, ¿cierto? Escribir los jugadores, bueno. Y el Internet es importante saberlo manejar, y si algún entrenador de alguna parte no lo sabe manejar todavía, ya se encuentra un poco quedado en la actualización, ya que el Internet es vital para desarrollar todo tipo de entrenamiento, de jugar partidas, de buscar videos, de inscribirse en torneos. Ahora con la pandemia cada vez el Internet es mucho más importante que antes. Y bueno, si todo está en Internet y se facilita, ¿para qué vamos a perder el tiempo haciendo otro tipo de cosas? Entonces es muy importante este manejo de tecnológicos. Bueno, un buen instructor de ajedrez debe ser una persona ética. Debe hacer bien su trabajo sin necesidad de que lo supervisen. Hay entrenadores que lastimosamente, digamos que mientras está el jefe o lo están viendo, hacen muy bien su trabajo, pero cuando ya no están, entonces ya hacen su trabajo de cualquier manera. Yo los invito a tener mucho sentido de pertenencia, a hacer las cosas bien siempre, a trabajar más de lo que nos toca, porque es la única manera que se pueden tener muy buenos resultados. ¿Me siguen escuchando? Sí, se escucha bien. Sí, Perfecto. está maestro bien. Fiverr. Bueno, entonces
Es muy importante que usted tenga sentido de pertenencia, trabaje el doble, el triple, lo que haya que trabajar, porque normalmente los resultados se van es con el trabajo. Difícilmente un instructor, un entrenador que no haga bien su trabajo, no se esfuerce, difícilmente va a encontrar algún tipo de resultado. Bueno, lo otro es que debe enseñar a los deportistas a ser buenas personas y no a ser los más vivos. Muchas veces tenemos la cultura de que vamos a ganar casi de cualquier manera, que no importa pisotear al otro, pasar por encima de la otra persona, encima del otro club, encima del otro país, para poder obtener unos resultados en competencia. Y también muchas veces, por ejemplo, existe la mala costumbre de decirle a los niños o a los deportistas que se va a dejar ganar de su compañerito para que su compañerito gane. Y eso lo disfrazamos con algo que la gente habla de trabajo en equipo. El trabajo en equipo no es ese. El trabajo en equipo debe ser entrenar en conjunto, ayudarse en preparaciones, atender al compañero cuando tenga alguna duda, ayudarlo en la enfermedad, ayudarlo con muchas otras muchas cosas, pero no con dejarse ganar, porque para mí, repito, es mi punto de vista, dejarse ganar es enseñarle al niño, al deportista, a ser tramposo más adelante. A mí me parece mucho más triste todavía cuando un adulto recuerda, lo que más recuerda de su entrenador fue que su entrenador le dijo que se tenía que dejar ganar, que tenía que comprar una partida, que si usted gana entonces va a ganar un premio monetario, entonces páguele a esta persona cierta cantidad de dinero para que se deje ganar o le dé un empate para que usted logre un valor monetario. Y esto lastimosamente se ha vuelto el pan de cada día en las competencias del ajedrez a nivel mundial y creo que ahí vamos por el mal camino. Yo prefiero que un deportista pierda un torneo, pero que no haga este tipo de cosas, porque yo sé que si yo hago este tipo de cosas no lo voy a fortalecer en el carácter que más adelante va a necesitar para enfrentar una partida decisiva, de ganar una norma de gran maestro, por ejemplo, de ganar un buen torneo. Entonces, cuando un deportista se acostumbra a arreglar sus partidas y no se gana las cosas con su esfuerzo, pues muy difícilmente más adelante va a contar con el carácter para poder afrontar las situaciones difíciles. Entonces, es muy, pero muy importante que enseñemos a nuestros deportistas a ser personas éticas. Bueno, no digo que todas estas cosas que les estoy diciendo en algún momento yo mismo no haya cometido errores, pues claro que todos cometemos errores, pero por eso mismo los invito a hacer las cosas muy bien con nuestros deportistas, que más adelante nos sintamos orgullosos. En mi caso he perdido cualquier cantidad de torneos con los deportistas por el hecho de no querer arreglar una partida o no enseñarles a hacer las cosas mal hechas, pero son muchos más los torneos y que nos ha ido muy bien y los deportistas que han llegado bastante lejos haciendo las cosas bien. Entonces recordemos que el ajedrez, digamos que es como la vida, pero no es la vida misma. El ajedrez es una escuela, el deporte en sí es una escuela de paz, una escuela de desarrollo integral que debe ser respetada desde muy pequeños. Entonces, un entrenador que no haga las cosas que enseña a sus deportistas a hacer trampa, para mí no es un buen entrenador por muchos trofeos que tenga. Bueno, otra cosa es que hay que respetar los acuerdos, o sea, lo que se le prometa al deportista, al padre de familia, al administrador, a todo el mundo, hay que tenerlo muy en cuenta siempre, hay que tenerlo muy en cuenta de que si hay unas normas, hay que seguir las normas, hay que seguir los conductos regulares y eh, y de esa manera vamos a ser un buen ejemplo para todo el mundo. Recordemos que nosotros los entrenadores somos como los superhéroes de los niños. No, ellos nos ven como unas personas muy importantes, como un segundo padre, una segunda madre, y según el ejemplo que nosotros les demos, así mismo van a crecer y así mismo nos van a valorar. Bueno, la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás poniéndose en su lugar. ¿Qué es la empatía? Es ponerse en el lugar del otro. ¿En el lugar de quién? En el entorno del instructor vamos a tener árbitros
que no son máquinas, estos árbitros son personas también que también se equivocan. Tenemos deportistas que estos deportistas no quieren perder y no, pues si se equivocan, nosotros tenemos que ponernos en su lugar. Bueno, ¿por qué se equivocó? La mayoría de los errores de los deportistas, por no decir todos, son los culpables somos nosotros mismos, porque de pronto nos faltó una repetición más, una mejor explicación, tener en cuenta que instruir, como les dije ahora, es enseñar, va en dos direcciones, una que yo enseño y otra que el otro sujeto aprende. Si el sujeto no aprende del método que yo le estoy enseñando, entonces lo que debemos hacer es cambiar el método, probar otras opciones, porque definitivamente los métodos no sirven igual para todos los deportistas. Entonces es bastante importante adaptar nuestros métodos. Lo otro es, hay que entender, o sea, hay que intentar entender a muchas personas que quizás no tuvieron un buen día, que quizás no están pasando por un buen momento, y no juzgarlos de la primera forma que los veamos, tanto a los rivales, a los deportistas, a todas las personas que están en nuestro entorno. Hay que entender muy bien qué pasa por sus mentes y no creer que nosotros pues no las sabemos todas. Igual siempre hay que estar aprendiendo. Bueno, un buen entrenador, un buen instructor de ajedrez debe ser muy respetuoso con sus colegas. Sin los colegas entrenadores, pues básicamente no tendríamos con quién competir y no existiría el tema de la competencia y nuestro trabajo pues no se vería reflejado. Una frase muy importante es, si logras algo en la vida pasando por encima de los demás, pues realmente no lograste absolutamente nada. Hay entrenadores, todos los entrenadores somos colegas, somos compañeros, y hay una frase muy interesante también que dice que entre bomberos, aquí se dice aquí en Colombia, entre bomberos no se pisan la manguera. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si no tengo algo bueno que hablar de un colega entrenador, pues mejor no lo hablo. Ojo con el micrófono, por favor. ¿Hay alguien con el micrófono activado? Bueno, entonces les voy a poner un ejemplo. Si yo soy un entrenador y recibo o comparto un alumno con otro entrenador, pues con un colega, no está bien visto que yo le diga a los padres de ese niño, mire, vea, a su hijo me va a tocar enseñarle desde cero prácticamente porque todo lo que le enseñó ese otro profesor es malo, no se debe hacer. Mire ese profesor como lo hace de mal. Decirle al deportista, mire, usted aprendió este concepto muy mal hecho, eso no lo debe aprender, esta apertura es una basura por decir algo, esto no se debe hacer, usted no debe jugar este tipo de cosas, todo lo que él enseñó está mal. Eso está súper triste. ¿Qué debe hacer un entrenador? Un entrenador, un buen entrenador, un instructor respetuoso, lo que hace es simplemente, si a usted no le parece bien lo que el otro profesor le enseñó, simplemente usted guarda silencio y le dice al deportista que hay otras opciones. No hay que hacer quedar mal a los colegas, nunca, nunca. También es muy triste escuchar a un entrenador entre los mismos entrenadores hablar cosas malas de otro entrenador. O sea, si no tengo algo bueno que decir de un colega, entonces mejor no lo digo. ¿Por qué? Porque, bueno, los colegas siempre hay que tratarlos con respeto. A medida que uno va mejorando como entrenador y que va escalando posiciones, entonces no es buena idea usted hablar mal de los otros compañeros que vienen más abajo. De todo el mundo hay que aprender. Bueno, otra cosa importante es no dañar la plaza. Bueno, no dañar la plaza significa que en el valor monetario, en el cobro de las clases, pues entendemos que hay muchas dificultades económicas, pero en la medida de lo posible, si hay un entorno, un grupo de entrenadores, pues si usted empieza a rebajar demasiado, digamos, el precio de las clases, todos nos vamos a ver perjudicados. Entonces es importante también manejar como un precio parejo. Bueno, el tema de desaprender, lo que les decía ahora, no porque usted tenga una idea diferente a otro compañero, entonces es buena idea decir que vamos a desaprender para volver a aprender.
de todos los entrenadores se aprende algo. Un líder, un entrenador de una ciudad o un entrenador de un club que sea el líder de los entrenadores, el líder un líder nunca debe dividir. Un líder debe unificar, debe invitar, debe traer a los demás colegas a que participen. Uno nunca se debe llevar el mérito de los demás profesores de base, por ejemplo. El mérito normalmente de un proceso es de todos. Ese mérito se debe respetar, se debe resaltar. Los compañeros hay que traerlos y siempre ponerlos adelante de uno mismo. No hay que tratar de, para sobresalir o para escalar, tratar de disminuir el trabajo de otro compañero. Todos los compañeros son importantes y si usted trata bien a un colega, seguramente este colega también va a trabajar en pro de un trabajo en equipo y seguramente va a querer que usted le vaya muy bien. También hay entrenadores que de pronto no tenemos muchas diferencias con otros, pero como les digo, a todo el mundo hay que respetarlo, todos sus métodos son valiosos, no hay una última palabra en el entrenamiento, en la instrucción, una mejor forma de enseñar, todas son diferentes y todas son respetuosas. Bueno, también hay que respetar los conductos regulares, hay que entender, bueno, que hay algunos entrenadores que son de base, otros entrenadores que son de rendimiento, hay que entender que hay unos metodólogos, que hay que respetar también. Si un metodólogo tiene una idea, pues vamos a apoyarla, a apoyar esta idea. Si un entrenador de base tiene otra idea, vamos a apoyarla también. Si tenemos algún inconveniente, entonces respetamos los conductos regulares y seguimos los procesos correctamente. Bueno, hay otro tema, es que nosotros como entrenadores, pues no siempre somos del agrado de otros colegas, no siempre somos del agrado de otras personas, que lastimosamente hay muchas personas que en vez de vivir su propia vida viven la de los demás, que quieren entorpecer el trabajo de otros colegas. Bueno, lastimosamente existen ese tipo de personas, pero bueno, siempre hay que seguir para adelante, no prestar mucha atención a estos inconvenientes y seguir trabajando de la mejor manera. Va a llegar el momento que más adelante estas personas van a querer trabajar con nosotros. Bueno, un buen instructor de ajedrez debe tener autoridad, no tiene que tener carácter como entrenador. Un entrenador no se la puede dejar montar de los alumnos ni de los padres de familia, tiene que tener siempre mucho carácter y mucha autoridad, pero aclarando que autoridad no es injusticia, ¿cierto? Autoridad no es maltratar a los deportistas. Autoridad no es imponer tus ideas así no tengas la razón. Muchas veces, si no tenemos la razón, si nos equivocamos, tenemos que afrontar estos errores y, bueno, dar la razón a las personas que la tienen. ¿Qué es autoridad? Autoridad es tener las reglas claras desde el principio y hacerlas respetar. Ahora mismo estoy trabajando con la Liga de Ajedrez de Bogotá y en esta liga, desde el primer día, le dijimos a los deportistas, vean, las condiciones son las siguientes. Usted debe asistir al mínimo al 90% de las sesiones de entrenamiento, debe cumplir con las tareas, debe cumplir con cierto porcentaje de los fogueos, debe realizar, ahora mismo estamos en una cifra de 900 ejercicios de combinación al mes, debe cumplir con 300 partidas al mes. ¿Y para qué? Pues para poder continuar con el proceso. Profesor, ¿y qué ocurre si yo no cumplo con eso? Pues muchachos, el que no cumpla con eso, se le va a dar una segunda oportunidad. Y si no se cumple en esta segunda oportunidad, entonces usted va a salir del grupo de entrenamiento y podrá entrar o probarse en un año siguiente. Entonces, que en esta situación no se le está diciendo al deportista ni se está tratando mal a nadie. Deportista que no cumpla, pues lastimosamente no va a poder seguir en el proceso y se les da un informe mensual cuantificable, porque un instructor bueno también tiene que cuantificar su trabajo. Entonces, cuantificamos cada mes y el deportista que no cumpla va a estar en situación roja y el deportista que sí cumpla pues va a estar en situación verde. Y todo el mundo tiene las reglas claras. Se les da un informe cuantificable en forma de ranking donde se muestra quién trabajó más, quién trabajó menos.
Entonces, en el momento de que encontremos una competencia nueva o que resulte un patrocinio o que hay 5 cupos para algo, entonces es más fácil escoger los deportistas porque van a ser los primeros de los rankings. Está clarísimo quiénes son los que más están trabajando y quiénes son los que no están trabajando. Y esto es muy importante también para eliminar el hecho de que muchas veces en muchos procesos se acaban porque la gente cree que hay preferidos, hay jugadores que el entrenador prefiere, claro, porque es amigo del profe. No, aquí se erradica totalmente de eso. Van a jugar, van a ser los titulares, pues los que están trabajando más. Eso sí, otra cosa importante. Lo más importante son los objetivos de proceso, estos de cantidad de ejercicios, asistencia, los deportistas que más trabajen. Los resultados pasan a un segundo plano. A veces se tienen en cuenta los que mejoran más en el elo, los que trabajan, los que ganaron ciertos torneos, pero para mí como entrenador y como formador, considero que lo más importante es el trabajo. Lo más importante es el trabajo, que usted ponga premios o algunos castigos por el tema del trabajo, de la puntualidad. Deportista que me llegue después de la hora 5 minutos, ya empezamos a bajarle en el porcentaje de asistencia, 90%, 80%, y siempre es muy importante cuantificar este tipo de cosas. De tal manera que cuando usted vaya a tomar una decisión, todo el mundo va a saber que se aplica la justicia, no se maltrata a nadie, no hay necesidad de hablarle demasiado duro a alguien o decirle palabras que no son correctas a deportistas, pues todo va a estar, digamos que, sujeto a las reglas que se pusieron desde el principio. Y así se mantiene la autoridad y el carácter del entrenador. Bueno, un buen instructor de ajedrez cuida su imagen, muchachos. Bueno, en Colombia se dice no dar papaya. No dar papaya significa que usted no innecesariamente se someta a situaciones incómodas, no dar ventaja, se podría decir también. Uno como entrenador debe mantener su imagen y cuidarla, porque recordemos que uno es la imagen de un montón de deportistas, de una institución seguramente, de una profesión, de una carrera deportiva como entrenador, y es muy importante que sepamos manejar el tema de las redes sociales. Esta recomendación sí es muy personal, cada quien digamos que lo ve de a su manera. Mantener la discreción en las redes sociales. Hay temas que son temas polémicos que a un entrenador no le conviene tanto hablar mucho del tema. ¿Cuáles son estos temas? El tema, por ejemplo, de temas políticos, temas de preferencias muy marcadas. Ejemplo, si usted es una persona que le gusta el licor, le gusta fumar, le gusta, no sé, la pornografía, le gusta cualquier tipo de gusto que tenga, pero que uno sepa que no son tan bien vistos, haga sus cosas muy discretamente, no publique imágenes donde se note usted, por ejemplo, ingiriendo bebidas alcohólicas, donde se noten muchas fiestas. También es importante no hablar mucho. Pues mi recomendación, y me ha ido bien así, a muchos compañeros también, es no tocar muchos temas de religión, ni entrar en debates innecesarios, ni entrar en debates con personas que tengan unas ideas diferentes a las nuestras y digamos que tratarlos de alguna manera mal. Un ejemplo de esto es que, bueno, las fanaticadas del fútbol, por ejemplo, un chico muy joven empezó a hablar muy mal de un jugador de cierto equipo de fútbol. Más adelante este chico se convirtió en deportista profesional y lo contrató precisamente este club. Después alguien le esculcó muy adentro, muy allá su Facebook y sus redes sociales y encontraron que estaba hablando hace unos años mal de ese club y digamos que le cancelaron el contrato. Otro famoso jugador de rugby también tuvo unos comentarios muy malintencionados contra una persona de otro país. Y bueno, desafortunadamente después se dieron cuenta de estos comentarios, de esta percepción y se formó un escándalo que digamos que de alguna manera puso una piedra en el zapato de su carrera deportiva. Entonces mi invitación para los entrenadores es que seamos muy discretos en redes sociales, no poner imágenes indebidas, por ejemplo. Algunos pensarán, bueno,
mi vida personal, yo la tomo a mi manera, todo el mundo debe respetar estas cosas. Y yo les digo es que hay que tener cuidado con cualquier cosa que se comente, porque puede ser usada en su contra más adelante. Ahí en las redes sociales siempre tenemos a nuestros alumnos, a los padres de familia, a los administrativos que nos van a contratar más adelante. Entonces, como recomendación, cuiden sus redes sociales. Bueno, el comportamiento en los espacios públicos siempre es muy importante, cómo se comporta el entrenador, los actos que haga, cómo trate a los demás, bueno, cómo es su discurso, si sus palabras no son palabras indebidas. Igual si usted en su casa habla de una manera, bueno, cuídese a la hora que esté en espacios públicos. El trato con los deportistas es muy importante, sobre todo con los menores de edad, muy respetuosamente, de manera siempre guardar las distancias, igual con padres de familia, también con los directivos, con los mismos colegas, con los árbitros. Hay que enseñarle a los deportistas a respetar los árbitros, a no echarle la culpa de todo lo malo que nos pase a estos colegas árbitros, como lo pasa, por ejemplo, en el fútbol, que uno ve tristemente en tribunas a padres de familia gritándole cosas indebidas a los árbitros al lado de sus hijos y les enseñan a que la culpa siempre es de alguien más y no de los errores propios. Bueno, y a las personas en general siempre hay que tratarlas muy bien. Igual, la vida da muchas vueltas y no sabemos dónde vamos a trabajar o con quién vamos a trabajar. Un buen instructor debe ser un motivador. O sea, el principal resultado que debe dar un proceso de aprendizaje es que el alumno quede con las ganas de continuar. Por muy bueno que sea su plan de entrenamiento, si usted aburre al deportista, pues de nada le va a servir. Entonces hay que tener muy en cuenta y tener mucha empatía con lo que nuestros alumnos están reflejando. Tiene que ayudar todo el tiempo. Un buen instructor no puede estar regañando a sus alumnos todo el tiempo. También tiene que darles motivación, mostrarles sus logros, mostrarles las cosas buenas. Si les vamos a llamar la atención, que sea en privado, ¿ok? Y los vamos a motivar en público. De nada sirve ser demasiado estrictos y ganar 1 o 2 torneos y después nuestros alumnos se nos van a retirar porque están aburridos con nosotros. Un buen instructor debe educar también a los padres de familia. Debe capacitarlos desde el inicio del proceso deportivo, aliarlos al proceso de motivación y logística, darles a entender que ellos son más que todo motivadores, algo también de patrocinadores, de aliados a nosotros, de darles su lugar normalmente, de decirles, bueno, yo soy el entrenador, usted es el motivador, y hacer como una especie de escuela de padres, dar muy buenos consejos, porque ellos van a ser los aliados por muchos años. Hay que entregarles informes cuantitativos. De nada sirve decirle al papá del niño, vea, su hijo va muy bien, sí, pero muy bien ¿cómo? ¿Cuánto ha mejorado? ¿En qué punto estamos? ¿A dónde queremos llegar? Eso de que le va muy bien o que está mejorando, pues se quedan palabras. Normalmente hay que mostrar un proceso que, aunque eso quita un poco de tiempo y que hay que invertir tiempo en los informes, es muy importante entregar informes cuantitativos a los padres de familia y a los acudientes. Cuando un padre de familia sabe lo que tiene que hacer, sabe qué exigirle a su hijo en casa, sabe que las exigencias son de proceso y no tanto de resultado, y entiende esto desde el principio, pues seguramente van a ser muy buenos aliados nuestros. Bueno, además de esto, ya para ir terminando, un buen instructor debe ser organizado, debe tener su lugar de trabajo muy limpio, muy organizado, debe tener sus planes de entrenamiento claros, debe tener las evaluaciones del proceso claro, saber qué está haciendo y si lo está haciendo bien. Debe ser organizado en su aspecto personal también. Bueno, debe ser cordial. ¿Cordial con quién? Con todo el mundo. Hay que llevársela bien con todas las personas. Así estas personas de pronto, digamos que no se comporten muy bien con nosotros, hay que tratar muy bien, hay que llegar, sonreír, saludar, ser amable, el lema del Metro de Medellín. Eso es muy fácil, es gratis. Despedirse, tener un buen trato con todo el mundo. Recuerden que nosotros somos el reflejo de nuestros alumnos. Debe ser puntual.
Si la clase es a las 5, antes de las 5 debo estar. No hay nada más feo que ver un entrenador que llega tarde. Eso no se ve muy bien y no es un ejemplo para los chicos. Uno debe enseñar con el ejemplo. Bueno, debe ser aseado, cosa muy importante, cuidar su imagen personal también. Debe ser humilde, no por ganar 1, 2, 3 torneos más que los demás, entonces uno es más que ellos, ni mucho menos. Todos estamos en un total aprendizaje, el cual va a durar toda la vida. Y cuando un entrenador, digamos que se siente superior a los demás y quiere demostrarlo como sea, en vez de hacer bien, hace muy mal porque se va ganando enemistades, se va ganando, digamos, uno cree que puede llegar muy lejos sin necesitar de los demás y usted puede llegar lejos, pero no tanto. Uno siempre depende de muchas personas para poder crecer como deportista. Necesita de su familia, necesita de sus amigos, de sus mismos colegas, necesita de los árbitros. Si usted se la empieza a llevar mal con un árbitro o con varios árbitros, pues seguramente la va a pasar muy mal en algunas decisiones. Ellos también son seres humanos. Si usted empieza a debatir con demasiadas personas, puede que el debate, o puede ser que el debate por redes sociales o el debate por medios de comunicación o el debate personal, usted lo gane y se infle su ego porque le ganó a alguien en un debate, pero lastimosamente después quizás dependamos de esa persona o de otras personas. Entonces yo les recomiendo ser muy discretos, manejar los tiempos, ser muy inteligentes a la hora de hablar, a la hora de decir, a la hora de que exista algún conflicto, debemos mantener la calma. Si un entrenador pierde su calma en una competencia, en un conflicto, que alguien está haciendo trampa, que el papá del niño le está diciendo una cosa, que el juez tomó una mala decisión que nos perjudicó, usted como entrenador es el primero que tiene que mantener la calma. Cuando uno mantiene la calma, puede vencer más fácil que si usted se desespera, si usted pelea, si usted empieza a gritar, si usted quiere imponer su ego. Mantenga la calma, analice la situación como explicamos siempre en ajedrez y tomemos la mejor decisión, siempre. Lo otro es, si en un torneo el deportista tiene unas metas y nosotros tenemos unas metas con él y el deportista por alguna razón perdió una partida que no debía perder, faltan 3 rondas y ya no podemos quedar campeones. El primero que tiene que mantener la calma y el espíritu competitivo y el espíritu deportivo, la tranquilidad, la ética, es el entrenador. Si un entrenador apenas el deportista va mal, ya empieza a echarle la culpa al colega que trabaja con usted, al otro entrenador que le está enseñando a ese deportista, es que perdimos porque es culpa del otro, perdimos porque el alumno no me hizo caso, no cumplió con lo que yo le dije, es que perdimos porque el otro hizo trampa, es que perdimos y empezamos a buscar un montón de excusas que en el fondo uno sabe que gran parte de la culpa o toda la culpa es de uno mismo. Uno como entrenador debe asumir sus errores. Si uno no asume sus errores se va a engañar toda la vida y la va a pasar muy mal y no va a tener muy buenos resultados. Si vamos mal en un torneo, listo, no pasó nada, me equivoqué. Muchas veces uno se equivoca escogiendo las aperturas o sistemas que le enseñan los muchachos. Ahora mismo, el fin de semana hubo un torneo y precisamente como entrenador tomé 2 malas decisiones y perdimos 2 partidas o me faltaron cosas. Bueno, no hay problema, cometí un error, lo asumimos y seguimos. Si cuando el alumno va mal, usted lo abandona, usted dice ya para qué seguimos jugando, ya para qué, venga más bien retirémonos, como pasa tristemente con algunos. Entonces estamos dando un muy mal ejemplo para la vida de un deportista que quizás no vaya a ser deportista toda su vida. Le estamos enseñando que cuando usted vaya mal, entonces retírese, que si usted no gana es un perdedor, entonces vámonos, que usted prepare como quiera porque ya perdimos por culpa suya. Yo ya no voy a trabajar con usted. Pues un montón de malos mensajes le estamos enseñando al deportista que si uno no gana una partida o un torneo, entonces es que vamos muy mal. Recuerden muy bien que hay temas de proceso, temas de mediano plazo y temas de largo plazo que estamos preparando a un deportista para que se convierta en gran maestro en la medida de lo posible, pero que si pierde un torneo escolar, entonces
lo vamos a tratar mal. No, esto no debería ser así. Si vamos mal en un torneo, el primero que tiene que estar calmado es el profesor. No importa, muchachos, vamos a rematar bien el torneo. Nadie gana todos los torneos que juega ni todas las partidas que juega. Perder siempre va a ser un resultado común. Alguna vez me invitaron a una entrevista en Francia. Yo pensaba que era algo informal y resulta que allá estaba el preparador físico de la selección de fútbol o no sé qué deporte de Argentina, la nutricionista de no sé qué equipo importante, el preparador físico, y dijeron que yo era el psicólogo. Bueno, yo no soy psicólogo, soy especialista en psicología, pero no soy psicólogo de base. Pero yo dije dos puntos importantes. Me preguntaron sobre Kylian Mbappé, sobre el Mundial, y yo solamente di dos puntos que me parecieron muy importantes y son: el primero, que nadie quiere perder. O sea, lo primero que uno tiene que entender como entrenador es que ningún alumno quiere perder. Entonces el alumno sale llorando, sale triste, y por muy fácil que hayan perdido, así hayan perdido por cosas que nosotros le advertimos, seguramente él no lo quiso hacer. Nos pudo haber faltado repetirles una vez más, nos pudo haber faltado enfocarlos más en el entrenamiento, nos pudo haber faltado haberles bajado la ansiedad, los niveles de ansiedad, por ejemplo, concentrarlo más en el torneo, nos pudo haber faltado recomendarles dormir mejor, nos pudo haber faltado repetir 2 o 3 veces la variante que queríamos que jugaran. Nos faltó a nosotros mismos muchas cosas. Entonces, nadie quiere perder. Un entrenador debe entender eso antes de cualquier cosa para tratar al deportista de la mejor manera. El segundo punto es que los niños no son adultos en miniatura. Los niños tienen unos niveles de desarrollo emocional, cognitivo, físico, y no van a poder aceptar o recibir bien unas cargas de adultos, sobre todo la carga emocional que se presenta mucho en el ajedrez competitivo. A ver el vaso medio lleno, siempre. Hay resultados muy adversos y cosas muy difíciles que nosotros como entrenadores debemos siempre ver de la mejor manera, sacar lo bueno de todo, así perdamos. Como dice un entrenador de fútbol colombiano, perder es ganar un poco. Y no por pensar de esta manera uno se convierte en un mal entrenador o un entrenador perdedor, poco exitoso, que usted no es ganador. Pues yo he escuchado muchas veces esas palabras, y por lo menos en Colombia o en algunos torneos internacionalmente me ha ido bastante bien, y siempre he tenido la misma mentalidad de que el deportista hay que tratarlo bien, hay que exigirle, pero bajo unas normas que usted mismo cuadre con él desde el principio y bajo unos niveles de proceso, ya que si usted cumple bien con disciplina todo el proceso en sistematización, pues seguramente los resultados se van a ver. Bueno, muchas gracias. Espero no haberme extendido mucho en esta charla. Cualquier pregunta que me quieran realizar, pues con mucho gusto. Muchas gracias a usted, maestro, por compartir toda su experiencia y conocimientos con nosotros. Y sí, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Los invito a todos los participantes a que puedan activar su micrófono si tienen alguna consulta, por favor, o pueden escribirle en el chat para que las vayamos leyendo. Pues, o todo quedó muy claro o se durmieron mientras yo explicaba. Bueno, maestro, yo le saludo a David Navia. Yo tengo una consultica, pero bueno, sobre todo el tema que ha hecho es muy importante, tanto desde el punto de vista ético, pedagógico, esto es fundamental como entrenador uno tener en cuenta eso, porque como dicen, uno está formando eso ante todo personas, no solamente para el momento, sino también para el mañana, y es el tipo de persona que uno quiere formar para la sociedad. Entonces, mi pregunta va enfocada más, maestro, desde el punto de vista de lo metodológico. Resulta que muchas veces los entrenadores si no se tiene, como dice, la formación en el campo de la educación física, de la parte, uno como entrenador le toca es investigar, bueno, a través del libro y todo, es esa parte. Y ahorita pasa la parte interna. Pero yo estaba notando ahí al maestro, bueno, me ha apoyado mucho en la parte, en su metodología de trabajo. Pero estaba viendo ahora al maestro, estoy haciendo unos diplomados y hay un concepto muy importante que es que uno trabaja desde la periodicidad, ¿cómo se llama? La parte cíclica, pues. Pero mire, eso es lo que hacen en el deporte, ¿no? En la licenciatura, pero en el ajedrez es muy específico, es la parte de lo que yo quería enfocar en ese sentido.
Yo estaba viendo lo que se llama periodización táctica y estaba viendo que el maestro Víctor, él como también tiene ese problema de contexto, ¿no? Que no respondía, va a ir en ese caso, en ejemplo, al fútbol, comparando también con el ajedrez. Esas metodologías de entrenamiento deportivo muchas veces no responden a lo específico. Entonces uno como entrenador en ese caso, maestro, debe pues, como dice, apoyarse mucho pues, en metodologías que respondan más a lo propio. Pues eso que entonces venía mi pregunta en ese sentido. Veía que el maestro Víctor, bueno, es un portugués, no, Víctor Fa. Entonces él hablaba mucho de la periodización táctica, entonces me pareció muy interesante ese sentido. Y entonces, pues de ahí tomé ciertos aportes entonces, para mi plan de trabajo. Interesante, me pareció interesante eso de la especificidad, de la propensión y de la parte de lo menos complejo a lo más complejo. Entonces me pareció muy interesante esa parte. Entonces me recordaba mucho de su trabajo, pues también. Entonces me parecía muy interesante ver eso, que en su propuesta lo veía en cierto modo, pues lo veía muy, como que se apoyaba en eso, maestro. Hola, Adrián. Que me haya salido después del tema. No, tranquilo, hombre, mira, vea. Hay muchos tipos de periodización. Entonces está la periodización tradicional y hay tipos más modernos. Entonces, todo depende del tipo de competencia o de la lógica interna que tenga un deporte. Yo empecé planificando por la periodización tradicional, pero me di cuenta después que no era tan funcional para el ajedrez porque nosotros competimos muy seguido. Entonces después pasé a algo que se llama los microciclos estructurales, los ATR, la periodización táctica. Y ahora mismo estoy escribiendo un libro, pues de a poquitos, porque no he tenido mucho tiempo, que es el método con el que yo trabajo de hace 2-3 años, que se llama el MIF, Método Integral Funcional, que tiene que ver con integral, porque integra la parte emocional, la parte cognitiva, que es todo el procesamiento de la información, desde la percepción hasta la realización de la jugada, o sea, memoria, atención, memoria, planificación, y la planificación, todo lo que conlleva, bueno, todo el proceso táctico, y integra también la parte física, cómo debe, por ejemplo, los descansos, la preparación física, la nutrición. Bueno, integra esos 3 aspectos, emocional, cognitivo y físico. Y aparte eso llama funcional, es porque maneja unas cargas de entrenamiento individualizadas para cada deportista en pro de llegar en un mejor rendimiento a lo que tiene que ver con la competencia. Entonces, más adelante, pues publicaré este libro y bueno, y atentos también al canal de entrenamiento Fiverr Lotero Entrenamiento de Ajedrez, que estoy empezando, donde empezaré a poner también tips, videos un poco más corticos de 10-15 minutos. Entonces, bueno, es importante pues que esperemos un momento esa parte. Les estaré explicando cómo se planifica y se periodiza. ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestro, aquí hay preguntas en el chat. A ver, está Daniel Eduardo, pregunta, ¿cómo actuar con la virtualidad? Este tema es pesadito. En cuanto al tema de trampas, ya que el que pierde casi automático dice, me hicieron trampa y acusa. ¿Es mejor no jugar mucho en línea? Bueno, les voy a decir desde mi punto de vista. Yo prefiero entrenar bastante, o sea, y jugar torneos en línea más bien recreativos. Con mis alumnos tratamos de no jugar muchos torneos online y sobre todo torneos con premios, porque definitivamente sí es una realidad que estamos viviendo y se ven 2 vías. Cuando perdí, entonces me están haciendo trampa. Otro tipo de cosas es que, por ejemplo, hay plataformas que no están, digamos, todavía estructuradas desde el punto de vista de la antitrampa. Entonces hay también muchas personas que caen inocentemente en esta situación. Por ejemplo, si uno no comete errores en 2 o 3 partidas y muchas personas te acusan por eso, pues usted puede estar inocentemente, le cierran la cuenta. Entonces yo prefiero más bien entrenar mucho y jugar más que todo torneos recreativos. Y en el caso de
de que tengamos que jugar por algún X o Y razón obligatoriamente un torneo, pues bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera, pero teniendo en cuenta que pueden ocurrir un montón de situaciones incómodas. ¿Alguna Muy otra bien. pregunta? Sí, maestro, aquí hay otra pregunta más. Es de Germán Benítez. Pregunta, ¿no le juega en contra a un entrenador el exceso de discreción si pensamos que también éste está tratando de vender un producto, que son justamente las clases que da? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, Germán. Eh, Hay que manejar los tiempos como entrenador. Bueno, obviamente, si estamos dando clases, si estamos dando... ¿Yo qué recomendación le doy? Por ejemplo, en mi caso no escribo mucho mis logros personales, pues algunos sí. Ustedes ven mi Facebook, pues algunos por ahí yo los comento, pero en la mayoría los mismos alumnos y las mismas personas con las que uno gana o le va bien, pues son los que lo mencionan. Entonces, yo también hablo internamente con los muchachos, bueno, muchachos, cuando ganen, pues si pueden mencionar al profe, está bien, ¿cierto? No hay problema. Si hay que dar clases, pues obviamente tocará hacerle publicidad. O sea, no se trata de no hacer publicidad al trabajo que uno hace. Se trata es como más bien ser discreto, sobre todo con los temas no tan cómodos que seguramente van a ir en contra de nuestro trabajo, como el que nos vean por ahí mal parados en algún lugar o haciendo cosas indebidas o comentando temas ya demasiado polémicos e innecesarios. Pero lo que es la publicidad para el trabajo que uno realiza, pues súper bien. Y sobre todo si son otras personas las que lo mencionan, no uno mismo. Porque cuando uno se resalta todo el tiempo uno mismo, la gente también como que se va cansando de este profesor si es muy creído o este profesor realmente sí será tan bueno. Entonces ese tipo de cosas, o sea, no se trata de ocultarse y ser discreto de todo, sino saber manejar los tiempos. Muy bien, gracias, maestro. Aquí hay otra pregunta de Irving Miranda. Buenas noches desde Tarija. Una consulta. ¿Cómo podríamos reducir la reacción de enojo o llanto para algunos ajedrecistas jóvenes? Bueno, un saludo a la gente de Tarija. Eh, lo primero es que si usted tiene unas metas demasiado altas, unas metas poco objetivas, pues seguramente la va a pasar muy mal. O sea, si yo quiero, mi meta es ser campeón mundial dentro de 4 o 5 años, bueno, es una cosa que es bastante compleja. Yo quiero subir a primera categoría y estoy en cuarta y quiero pasar de 1600 a 2000 en un año. Bueno, hay que manejar los tiempos. Por ahí también tengo algún video que se llama Principios Biológicos, que es muy importante que vean también cómo evoluciona el cuerpo, que por muy buena intención que yo tenga y mucho que yo trabaje, el cuerpo no va a avanzar todo lo que uno quiera, porque hay que respetar unos tiempos biológicos y unos principios. Entonces, lo más importante para mí es disfrutar el proceso. Si nos le decimos a los deportistas que tiene que ganar un torneo, por ejemplo, que usted tiene que ganar, tiene que traer el trofeo, pues de una vez les digo, lo único que uno tiene que hacer en la vida es morirse, realmente. La competencia depende de muchísimas variables. Entonces, lo primero para reducir el llanto, el enojo, es enseñarle al deportista a ganar y a recuperarse de las derrotas, a mantener un control emocional. Y otra cosa muy importante es usted mismo como padre de familia o como entrenador, tiene que también tener un buen control emocional. Uno, así no quiera, le transmite al alumno que estamos desesperados por ganar torneos, que estamos desesperados por tener logros de resultado. No, exijan siempre como entrenadores y padres trabajo. Resultados no exijan nunca, exijan trabajo y así seguramente disminuimos esa parte. Lo otro, lo otro es enseñar a los chicos a tener, digamos, una mejor resiliencia. Bueno, si perdemos, si nos encontramos asustados, vamos a hacer ejercicios de respiración profunda y lenta, por ejemplo. Vamos a enseñarles que lo más importante es el proceso. Vamos es inevitable que uno no se sienta mal cuando pierde. Eso olvídese, pues, uno cuando pierde
en cierta medida le da rabia o enojo. Lo importante va a ser es que se recuperen pronto. Otra cosa, hay deportistas que salen muy mal de sus partidas y después llega el papá y el entrenador a recriminarle cosas o a juzgarlo, y eso lo único que va a hacer es como si le tiráramos gasolina a una llama, eso se va a encender más. Incluso van a haber discusiones familiares. No. Si alguien no le va bien en su partida y es de esas personas que se siente mal, dejémoslo que llore un momentico, que se desahogue, y ya después le cambiamos el tema y le hablamos de otras cosas, y más adelante, por ahí a la hora y media o 2 o más, pues vamos a analizar las partidas y mirar qué pasó, porque ellos tienen que pasar su duelo. Yo fui realmente un niño muy llorón también, pero uno siente el deporte, entonces desahogarse, pues cada vez que con el tiempo el deportista va mejorando su reacción, va mejorando su resiliencia, y si nosotros llevamos un buen proceso como padres y entrenadores, pues seguramente el deportista se va a recuperar más fácil. Bueno, eso es todo. Espero que haya respondido bien esa pregunta. ¿Alguien tiene otra duda? Sí, que todo lo digo desde mi punto de vista. Todo lo digo desde mi punto de vista y cada quien tiene su forma de pensar diferente. Exacto, muy bien. Aquí está Samit Escalona que pregunta, Fiverr, ¿cómo podemos actuar como entrenadores cuando los padres presionan mucho a sus hijos para obtener resultados? Samit, saludo, hombre. A ver, vea, padres canzoncitos, hay muchos, aparecen todo el tiempo. Incluso hace algunos años opté mucho tiempo por enseñarle a adultos porque realmente los padres, digamos que en muchas ocasiones, pues entorpecen el trabajo con los niños. Pues yo les recomiendo que lo primero es que cuando se tenga un grupo de trabajo, deje las cosas muy claras con los padres. Hay que enseñarles desde el principio cuáles son las posibles proyecciones. Hay que enseñarles, darles unas pequeñas clases de psicológicas con ellos, ¿no? De hablarles que se va a perder, se va a ganar, de que siempre cuando yo veo padres nuevos, les digo, mire, al principio todo el mundo quiere que sus hijos disfruten, aprendan a jugar ajedrez, estén muy tranquilos, mejoren en su colegio, pero después lo que va a ocurrir es que ustedes se van a empezar como a empelicular con que el hijo tiene que ganarle a este otro, con que tiene que ganar trofeos, porque tiene que ganar, porque esta es una familia de ganadores, porque un montón de cosas. Entonces siempre es importante dialogar mucho con el papá desde el principio. Si usted se deja coger demasiada ventaja de un padre de familia, después va a ser muy difícil corregirle cosas. Si usted mismo como entrenador le dice al padre de familia que es que vamos a ganar los torneos, sea como sea, de que usted va a ser un campeón, de que si no gana entonces estamos mal, no. Al papá como al niño hay que llevarlos de la manito. Si no los llevamos desde la manito desde el principio, se nos crece la cosa. Después de que ya tomaron ventaja es más difícil, pero si ya nos tomaron ventaja, es muy importante también dialogar con ellos de que esto es un equipo y que todos tenemos que aportar. Lastimosamente, en algunas ocasiones, si el papá definitivamente no aporta, desde mi punto de vista muy personal, yo prefiero parar ese proceso o se lo paso a un colega. Yo les digo desde el principio, vea, conmigo como entrenador vamos a trabajar de esta manera, tanto papá como niño. Si alguno de los dos no está cumpliendo, pues lastimosamente tendremos que parar el proceso, porque nadie va a llegar más lejos con un papá o un niño que se interpongan en el proceso. Entonces siempre es muy importante, muchachos, mantener ese diálogo y digamos que mantener la calma también, porque si usted como entrenador es el primero que se empieza a desesperar, cuando el deportista pierde, pues el papá le va a copiar y el niño también. Entonces, es un proceso entre los tres. Maestro Fiverr, otra consultica, qué pena. ¿Vale? Otra consulta con respecto a un caso específico que me pasó, pues tuve la oportunidad de una niña que juega un torneo, queda campeona nacional, un torneo presencial de su categoría, pues hablando de sus 1700, y a la semana le toca jugar un torneo por la oportunidad, porque se pregunta la oportunidad de patrocinios, estaba en la ciudad, y le toca enfrentar a la semana un torneo de mayor categoría, más difícil. Estamos hablando de un torneo nacional muy fuerte. En esa semana de periodo, ¿cómo se debe estructurar ese proceso de recuperación en esa semana, de torneo a torneo, y luego de la gran competencia que acá pasa, la competencia más difícil?
Bueno, yo conozco muy bien ese caso y lo felicito Sí, por sí, ese proceso que va muy bien. Esa niña es más bien nueva y mostró un resultado tremendo. Yo la pensaría a ella para 3, 4 años llevarla a una maestría con mucha calma. Los dos torneos eran bastante duros y en el primero le fue muy bien, en el segundo digamos que no le fue tan bien, aunque tampoco le fue mal. Esa semana intermedia, yo normalmente si son 2 torneos seguidos, se las doy de descanso total o con cargas muy mínimas. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita regenerarse, las células necesitan conectarse nuevamente, las neuronas, y la parte física necesita mucho descanso, se pierden muchas calorías y se desgasta demasiado el deportista si vienen 2 torneos seguidos y aunque está joven, uno se cansa. Entonces yo le daría descanso completo. Eso es, profe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestro, acá tenemos una última pregunta. Es de Joan Olarte. Pregunta, ¿qué baterías o tests recomienda para evaluar los componentes estratégicos y técnicos? Bueno, yo llevo toda la vida en este tema, bueno, con más de 17 años en estos temas metodológicos y he visto, analizado, he utilizado muchos tests que salen por ahí de muy buenos y cosas, pero yo prácticamente tengo mis propios tests. O sea, con el tiempo uno va adaptando sus cosas, pero le puedo decir que de mi parte, el Elo Online para mí es lo más importante. O sea, el elo táctico y el elo de A1, A3, en diferentes modalidades, es con lo que yo mido y tengo unos valores que digo, a ver, para ganar un nacional o un panamericano sub 8, este nivel, sub 10, este nivel, y casi nunca fallan. O sea, tengo unos niveles a mi modo de trabajar estipulados. Obviamente, para temas estratégicos, de si usted sabe el final de Rey Torre, que si usted sí sabe la columna abierta, usted, profe, o cualquier profe puede crear una batería de 10 preguntas, sabe o no sabe. Eso es todo. Sí, no, sabe o no sabe y ya. Por ejemplo, los 10 finales de peones básicos. Usted pone un grupito de finales básicos que usted considere básicos y los evalúa en enero. Luego a los 3 meses, en mayo, en abril. Luego en julio, luego a final de año. Todos los conceptos que sean de memoria se deben evaluar por lo menos 4 veces al año. Todos. Por muy viejo que esté el deportista en el ajedrez. Grandes maestros, a mí me tienen que solucionar finales de rey peoncito 3 o 4 veces al año, porque eso se olvida. Y puede que usted se lo sepa, pero vaya, hágalo en 10, 20 segundos, es difícil. Entonces, todo lo que sea de conocimiento, de memoria, es recomendable 3, 4 veces al año, por muy básico que sea, mate de caballo de alfil, mate de 2 alfiles, final de Lucena, el que dijo el compañero Benedetti, el de Filidor, el de la defensa en primera, todo eso lo tiene que hacer todo el mundo. Entonces, lo que es de memoria, conceptos básicos, peón aislado, peón distractor, todo, hay que verlo todo el tiempo y evaluarlo todo el tiempo. Usted no puede evaluarlo en enero y después ya a los 3 años, porque le pasa lo que le pasó, por ejemplo, a una campeona mundial que no pudo dar mate de caballo y alfil. No porque no se lo supiera, sino porque su cerebro no lo tenía automatizado en ese momento. Ahora, lo de rendimiento, el rendimiento se mide con el Elo Online o con el Elo FIDE. Lo que pasa es que el Elo FIDE, digamos que es muy engañoso, no todo el mundo puede jugar torneos FIDE y ahora en la pandemia menos. Entonces yo personalmente utilizo y hago adaptaciones con los Elos online para el rendimiento y tengo test propios y baterías propias para si sabe o no sabe conceptos básicos y si los aplica en las partidas. Eso es, profe Olarte, que creo que es el Olarte que conozco. Un saludo, hombre. Muchas gracias, maestro. Acá tenemos otras dos preguntas. No sé si Tranquilo, dispone de tiempo, por favor. tengo como 2 horas para responder preguntas, no hay problema. Ah, ya, perfecto. Entonces, Diego Aristizábal pregunta. Hola, Fiverr. Con respecto a la ética del entrenador, ¿cómo actuar como figura de entrenador cuando se van a enfrentar dos alumnos del mismo? Hola, no te escucho.
Bueno, ¿me están escuchando ustedes a mí? Sí. Hola, Ah, ¿me es que, escucha, maestro, ahora? perfecto. Ah, veo 30 personas. Bueno, me han aguantado mucho tiempo porque yo hablo mucho. Bueno, Diego, pues creo que también es Diego el conocido, Diego Aristizábal de la Universidad de Antioquia. Vea, es muy fácil. Yo soluciono ese problema de entrada. Yo no me pongo con cuentos ahí, ni manejo la doble moral, ni nada por el estilo. De entrada, del primer día les digo, antes de la competencia, yo les doy unas metas. La primera, disfrutar el juego, porque esto no es para sufrir. Para sufrir hay otras cosas en la vida. El deporte tiene que ser recreativo y obviamente si lo haces con responsabilidad, pues también puedes ganar. Eh, Cometer menos errores que en el torneo anterior. Eh, pues metas de proceso. Hacer la mejor partida, tratar de hacer una partida para incluir en la base de datos de mis mejores partidas. Bueno, y como resultado, listo, no perder más de una partida con rivales de menos elo. Les doy siempre un colchoncito porque uno casi siempre se descacha por ahí en partidas y termina perdiendo. Bueno, lo otro es jugar el torneo con toda la energía del mundo hasta el final, así vayamos mal, para que el deportista no se nos caiga. Y otra meta, y digamos que otro asunto logístico que digo siempre es, muchachos, vuelvo y repito, si nos toca jugar entre nosotros mismos, los entrenadores, si somos dos o más, o yo, no me voy a meter en esa partida. Todo eso está claro desde el principio. Si alguno va mejor que otro y que necesita ganar o perder, ustedes jueguen su partida normal. Si perdemos, porque algunas veces cuando uno pierde torneos y dicen, perdimos porque el entrenador no le dijo a su deportista que se dejara ganar del otro, no importa. Si perdimos así, no importa. ¿Qué pasa? Pues nos ponemos a entrenar y jugamos otro torneo de la mejor manera. En Antioquia, el lugar de donde yo soy, pues hemos perdido muchas veces torneos nacionales, viajes a mundiales, porque el que llevaba menos puntos le ganó al otro. Entonces, lo que dice el saber popular es qué gente tan boba, qué gente, cómo se van a dañar el caminado ustedes mismos, ¿cierto? Un montón de comentarios que viene de una cultura de hace mucho tiempo, pues que yo no le presto atención al tema. Deportista que vaya a ganar el torneo, pues le tiene que ganar a todos, incluso a su compañero. Y desde el principio les dejo muy claro eso. Hombre, si perdimos y no clasificamos o perdimos el torneo por culpa de que no arreglamos partidas, yo personalmente me siento una mayor satisfacción si un deportista jugó su partida y no la arregló. Entonces, Diego, esa es la invitación, hombre. Si nos tocó igual, a nosotros mismos, que gane el mejor. Y si perdimos a causa de eso, pues ¿qué se va a hacer? Vamos a otra competencia, no pasa nada, eso es el deporte. Bueno. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta de Mauro Fernández. En un niño de 7 a 10 años, por día, tanto en clases y práctica con ejercicios de ajedrez, ¿qué tiempo o horas es el ideal por día? Bueno, dependiendo del nivel en que se encuentre el niño, porque hay niños de 7 a 10 años que ya me ganan a mí, por ejemplo. Entonces, pero en un niño de iniciación, yo recomiendo entre 1 a 2 horitas. Si es un niño de 4 o 5 años, media horita, 15 minutos, lo que el niño le pida. Si el niño quiere seguir jugando, bueno, siga jugando con él. Pero normalmente un niño tan pequeño pierde su atención en pocos minutos. Entonces, media hora está bien, hasta los 6 años más o menos. De ahí para allá pueden ser entre 1 a 2 horas, dependiendo del niño y dependiendo de su nivel. Si es un niño ya que lleva más de 2 años jugando ajedrez, pues yo recomiendo entre 2 y 3 horas o más, pues si él quiere seguir, ¿no? Obviamente hay que mirar los estados de fatiga. Por ejemplo, en mi método les adelanto cómo mido la fatiga por los días que tengan de bajos resultados en páginas de internet, por ejemplo. Si tiene más de 4 días que no sean de buen resultado, en un paquete de 7 días, o sea, de 7 días tiene 4 más bien malos, pues yo les recomiendo un descanso de 2 o 3 días, normalmente. Entonces, pero en sí, en el trabajo con niños es lo que ellos quieran hacer, o sea, la motivación es la más importante. En términos generales, niños muy pequeños de 15 minutos a 45 minutos. De niños de más de 6 años pueden ser 1
hora y media, 2 horas, pero jugaditas. Si usted empieza a meterle teoría, pues los aburres. Entonces, ojalá 50% sea práctica, por lo menos el 50% práctica. Ya si el niño es de talla nacional e internacional de más de 1900, 2000 de LOFIDE, pues métale más de 3 horas, ¿no? De 3 a 5 horas aproximadamente. Y hay gente que puede trabajar más, pero todo depende de la motivación del niño. ¿Más preguntas? Bueno, no, ya no, creo que ya no hay más preguntas. Le agradecen mucho, maestro. Y bueno, entonces con esto finalizaríamos esta conferencia. Agradecemos a todos los participantes por su atención y si quieren saber más acerca de cómo ser un buen instructor de ajedrez o cuál es la metodología que maneja el maestro, los invitamos a que los puedan seguir en su canal de YouTube o en sus redes sociales que las vamos a estar compartiendo en el grupo de WhatsApp y en la página. Y bueno, maestro, agradecerle su tiempo y su predisposición para ser parte de este evento, ¿no? Y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Espero que me sigan invitando. Espero seguir compartiendo, digamos que los conocimientos adquiridos durante todo este tiempo, que les recuerdo que de ninguna forma son la última palabra. Simplemente que tenemos algo de experiencia o ver las experiencias de los demás. Y me gusta evitar, digamos, malos ratos a mis colegas que están empezando y decirles, vea, por acá se puede más fácil, por acá no es tan fácil, usted toma la decisión de qué tipo de profesor, de instructor quiere ser y que lo sigan haciendo con el mismo entusiasmo, de la misma manera, que sé que acá hay muchos que quieren seguir la carrera de ajedrecistas, que sé que muchos en este momento tienen deportistas que pueden parecer interesantes o que vean de proyección. Entonces les recomiendo que no nos vayamos a quemar tampoco, de que estén tranquilos, de que manejen la calma. Eso es todo, muchachos. Entonces nos seguiremos viendo por el canal o por acá por Bolivia cuando nos inviten. Muchas gracias, maestro Weber, y a los organizadores del evento. Genial.